Hermanos, les voy a pedir que vayamos a Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 27. ¿Lo tienen, hermanos? Listo, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Señor, te pido gracia para exponer tu palabra, y te pido que concedas también gracia a cada oyente para recibirla con humildad y aplicarla poderosamente a su vida. Amén. El título de la enseñanza es: en la iglesia nos necesitamos, ¿no? Y estamos hablando acerca de cuál es el tipo de vínculo que los cristianos renacidos tienen con los demás cristianos renacidos en su congregación. ¿Cuál es el tipo de vínculo, sí, que existe entre nosotros? Porque muchas personas piensan que viniendo a la iglesia es suficiente asistir ocasionalmente o venir incluso cada domingo, pero no tener mayor involucramiento con los demás hermanos de la congregación. Es decir, pienso yo que el vínculo de muchos que se engañan a sí mismos es un vínculo informal, es una unión libre, ¿sí? Es decir, simplemente voy, asisto, escucho lo que me guste bien, y si no, igual yo me voy para mi casa y toda la semana estoy por allá en otro cuento. Pero no es el modelo de la Escritura. Y yo quiero que tú entiendas que en esta congregación queremos formar una iglesia, una comunidad que verdaderamente viva la palabra de Dios, porque estas cosas se predican mucho en todo lado, pero no se viven. Y no se pueden vivir porque no existe ese vínculo real entre las personas. No existe ese vínculo, y la gente tampoco es consciente de lo que ese vínculo significa. Así que yo quiero que tengamos eso muy claro, y le pido al Espíritu Santo que este pasaje nos aclare y llegue a su corazón y ponga en su vida realmente un sentimiento, más que un sentimiento, una convicción acerca de lo que realmente significa nuestro vínculo, que es un vínculo no de otra cosa sino de necesidad. Es decir, un cristiano necesita la iglesia, así como un bebé cuando nace necesita una familia, ¿sí? Necesita por lo menos a su papá, a su mamá, porque de otra manera no podría subsistir y no podría desarrollarse y moriría. Así que es algo que venimos tratando de poner claramente en su cabeza y en su corazón a través de esta serie de enseñanzas que ya llevamos varios meses dándola acerca de qué es la iglesia. El diseño de Dios no es poner todos los dones y la gracia en una sola persona, sino repartirlos en todos los miembros de la iglesia para que juntos, unidos, colaborándonos y complementándonos, lleguemos a la meta final, el carácter de Cristo formado en cada uno de nosotros. Entonces yo les decía a ustedes que en esto no existen supermanes. Hay gente que cree o parece dar a entender que ellos no necesitan realmente
de una iglesia para crecer y desarrollarse y amar a Cristo. No hay nada más alejado de la realidad. Eso simplemente es una manera de camuflar un profundo y gran ego y un gran orgullo cuando las personas piensan de esa manera. Porque la Biblia dice, y ese es el contexto incluso de este pasaje también de Corintios 12, desde el 12, y es que Dios ha dado dones a la iglesia. Y esos dones no son para que cada quien chicanee, sino que esos dones son con un propósito. Fueron dados por el Espíritu Santo con un propósito, y es que nos ministremos, nos colaboremos, nos ayudemos. Necesitamos ese tipo de dones en medio de la iglesia. Imagínense qué gran pecado comete una persona que siendo creyente, teniendo dones y teniendo una gracia que podría impartir a los demás, decide rebeldemente estar aislado del cuerpo, estar aislado de la comunidad. No pertenecer a una congregación puntual y específica donde pueda ministrar esos dones a gente que tiene rostro. No como muchos se excusan en que pertenecen a la iglesia universal, entonces por eso no necesitan pertenecer a una iglesia puntual. Hermano, eso es una mentira y es un engaño que en esta iglesia no creemos. Creemos que somos comunidad y no venimos cada 8 días a un evento, sino venimos a participar de los dones. Y esos dones están siendo desarrollados. Ya podemos ver dones, a pesar de que esta iglesia es una iglesia muy nueva, digo yo, muy joven, ¿no? Apenas llevamos pocos años. Pero ya veo dones que están saliendo y que Dios está dando a la iglesia. Amén. Qué lindo es eso. Usted tiene un don, hermano, y usted necesita tenerlo involucrado allí en el cuerpo que Dios le ha dado. El cuerpo de Cristo, la iglesia, si usted es un verdadero cristiano. Dice que cada componente del cuerpo, y me llama la atención esta ilustración que usa Pablo, es importante. Cada componente, no solo los miembros, sino cada sustancia que hay en el cuerpo es importante. ¿Sabían eso? Uno puede leer, digamos, en algún tratado médico, que si a una persona solamente le faltara potasio que es un componente, y no me pidan pues términos médicos porque no lo soy, ¿sí? Ahora es pena sé poner curitas. Si solo faltara potasio en el cuerpo, una persona experimentaría calambres, debilidad muscular y fatiga. E incluso en casos severos alteraría su ritmo cardíaco. Solo porque le hace falta el potasio, porque no consume alimentos con ese componente. Qué interesante, ¿no? Y es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Todos ustedes son iguales y todos ustedes se necesitan. Y cada uno como persona y como creyente es importante para el otro dentro del cuerpo y se complementan, ¿sí? ¿Y por qué les decía eso Pablo a ellos? Y vuelvo y contextualizo para que lo tengan presente. Y es que la iglesia de Corinto era una iglesia bastante conflictiva. Estaba en una ciudad bastante depravada. La iglesia de Corinto pues estaba en la ciudad de Corinto, obviamente. Y en esta iglesia pues había muchos pecados y básicamente el propósito de escribir Pablo esta carta a los Corintios, la primera de Corintios, es como corregir errores y pecados que habían en medio de ellos y que ellos no estaban tratando como deberían hacerlo, ¿sí? Porque esa es otra cosa que tenemos que tener claro y es que la iglesia no puede ser indiferente frente a lo que los miembros del cuerpo hacen, ¿no? La iglesia está para ayudarse pero también para corregirse porque es una manera de caminar y de vivir y de apuntar hacia la santificación que todos debemos tener como hijos de Dios. Así que hermanos, Pablo le escribe a esta iglesia problemática donde dentro de muchos pecados que ellos cometían había uno muy grave que era la estratificación espiritual en la iglesia, espiritual entre comillas, ¿no? Cuando hablo de estratificación es que hay divisiones, como que habían jerarquías, como que había gente que se creía mejor que otra o en un nivel superior, ¿sí? Y eso se manifestaba en cosas como en que algunos de ellos creían que eran más bendecidos, y eso los llevaba a tener una rivalidad. Y yo rápidamente les cito algunas cosas en las cuales se manifestaba esa rivalidad, que había entre ellos, dentro de la iglesia. Y es que se han enfocado en el hecho de que algunos habían hecho bandos en la iglesia, ¿sí? En torno a un líder, ¿sí? Entonces ahí tenemos ese famoso pasaje que dice que algunos decían que eran de Pablo, otros eran de Apolos, otros de Cefas, o sea de Pedro, y otros eran de Cristo, o sea que como que tenían sus líderes favoritos, ¿no? Eso pasa mucho en las iglesias desafortunadamente, cuando no hay madurez. La gente tiende a identificarse más con un líder y a veces incluso a endiosarlo. Pablo les dice que ellos no son nada, que simplemente son obreros del Señor y que el que realmente merece la gloria y a quien debemos seguir es a Cristo, ¿sí? Obviamente Dios ha puesto líderes con un propósito, pero no es el propósito de tenerlos como favoritos, ¿sí?
Y ellos lo manifestaban de esa manera, esa rivalidad que había en sus corazones. También tenían disputas tan grandes que las llevaban incluso a juzgados. Y Pablo les dice, oiga, pero si ustedes van a juzgar a los ángeles en un momento determinado, ¿cómo es posible que se lleven ante un juez impío para que resuelva los conflictos que ustedes como cristianos pueden resolver porque ustedes se aman? Porque ustedes se pueden perdonar, porque ustedes pueden resolver sus litigios. Pero eran tan duros estos hermanos en Corinto que incluso llevaban a los juzgados sus disputas. Había menosprecio a los pobres. ¿Se acuerdan que yo les dije acerca de los ágapes? Que eran reuniones de amor, así como un ajiaco, pero sin cobrar, ¿sí? Cada uno llevaba algo y aportaba y todos llevaban su comida, ¿sí? Y compartían. Eso es algo que queremos hacer acá, que lo hicimos en el pasado y queremos volver a retomar más adelante. Pero entonces todos llevaban algo y compartían. Lo malo es que empezó, o sea, cuando hay rivalidad, eso es una cosa, y yo diría, esto es casi infantil, ¿no? No creo uno que eso pueda pasar, pero pasó en la iglesia de Corinto y creo que pasa todavía en muchas iglesias. Y es que entonces la gente usó eso como una manera de mostrar cierta superioridad o importancia. Entonces, los que tenían más dinero llevaban tremendos banquetes y se los pasaban por el frente a los que eran más pobres, ¿sí? Y habían hermanos pobres en la iglesia que solo podían llevar una cosita y allí ellos pues quedaban como avergonzados, no sé, ¿sí? Y Pablo les dice, eso no es un ágape, si el ágape es una reunión de amor. ¿Dónde está el amor en eso? Además, incluso eran duros de codo, porque él les pidió una ofrenda para los necesitados en la iglesia de Jerusalén y le tocó casi que sacárselas con alicate porque no querían como darla. Habían dicho que sí le iban a dar y no estaban dando la ofrenda que pretendía ayudar a estos hermanos en otra ciudad, ¿sí? Entonces, basado en este contexto donde hay rivalidades y contiendas, yo quiero que entendamos hoy lo que Pablo les recuerda a los corintios respecto a la importancia que cada uno de ellos tiene dentro de la comunidad. En la comunidad de creyentes, hermanos, no hay gente más importante que otra. Y yo sé que tendemos a pensar que sí es así, porque es la manera en que nos enseñaron a veces, mal nos enseñaron, que hay personas que tienen mucha más importancia dentro del cuerpo. Yo les mostraba a ustedes que la Biblia dice que incluso donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ya está el Señor. Así que una iglesia incluso necesita pastores, pero ni siquiera los pastores son fundamentales para comenzar una iglesia, porque Dios da los dones, amén, en la medida en que la iglesia va desarrollándose y madurando. A veces la gente piensa que es así, que los pastores son más importantes que las personas que asisten a la congregación. Bueno, yo no quiero hablar de asistencia, porque el que asiste simplemente va y viene. Hablo de los miembros, de personas comprometidas con la congregación a la cual pertenece. Allí no hay ninguna superioridad. Y vamos a recordar 2 puntos en los cuales dividí esta enseñanza para que la comprendamos mejor y que lo noto ahí o lo veo en el texto, en el texto que estamos estudiando. Y el primero les decía que en el versículo 12 y 13 yo veo que somos un solo cuerpo, o sea que Pablo hace énfasis en la unidad que hay en el cuerpo, que es uno solo, ¿sí? Pero en los versículos 14 al 27 él también habla de la diversidad que hay en los miembros del cuerpo. Entonces aquí toma 2 puntos claros. Primero hablar de la unidad, uno solo, y segundo hablar de la diversidad de cada uno de los miembros. Y eso es lo que quiero que hoy veamos. Amén. Primero que todo, nos muestra el apóstol Pablo, y vamos a leer entonces, porque aquí es leído, hermanos, para que nunca se nos olvide. Lo vamos nuevamente, versículos 12 y 13, por favor. Listo, léanlo ustedes. Entonces él lo repite, son uno, un solo pueblo, ¿sí? No hay 2, no hay 3, ¿sí? Dios se propuso salvar a un pueblo único e indivisible y no a individuos aislados. Por eso dice que siendo muchos son un solo cuerpo. Mira, escúchame algo que es delicado. No hay división cuando dentro de una congregación personas impías, incrédulas, se apartan. Ahí no hay división porque es que el hecho de que estuvieran agrupados en un mismo lugar no significa que estuvieran unidos espiritualmente, como lo vamos a ver en el versículo 13. Pero sí hay un profundo pecado, un grave pecado, cuando una persona siendo verdaderamente salva se aísla de la congregación, porque para hacer una división no necesariamente usted tiene que formar un grupito aparte dentro de la iglesia. No, para hacer división es que usted, que es parte, que es miembro, que para Dios es importante, decida vivir aislado de la congregación
y del cuerpo de Cristo al cual usted pertenece, ¿sí me entiende? Entonces vuelvo y se lo repito, para hacer división lo único que usted tiene que hacer es ser indiferente, no preocuparse por los demás, no estar involucrado en la iglesia, asistir ocasionalmente, eso ya es una división por la cual usted le dará cuentas a Dios. Entonces, Pablo dice que él no está formando individuos aislados, el Señor nunca pensó en eso, Él pensó en un solo pueblo. Él no pensó en salvar a uno o a otros como individuos. Sí, ciertamente salva individuos, claro que sí, conoce nuestro nombre, sabe que murió por cada uno de nosotros, es cierto. Pero la realidad es que lo que Él quería y su propósito final y su propósito grande es formar de todos ellos uno solo. Por eso no dice que Cristo es la cabeza de sus cuerpos, de sus cuerpitos, sino dice Cristo es la cabeza de ¿qué? De su cuerpo, que forman ¿qué? Una unidad. Esto duele, porque ustedes muchos, tal vez algunos de ustedes, no quiero decir muchos, algunos de ustedes todavía tienen ese pensamiento individualista. Yo voy a la iglesia, pero no me involucro, porque es que de pronto... Quiero decirte que es una actitud inmadura y posiblemente sea una muestra de impiedad terrible en tu vida, de incredulidad, que tendrías que tener mucho cuidado con eso. Hermanos, Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice, para purificar para sí un pueblo propio, un solo pueblo para Él. Pero en el versículo 13 nos habla de cómo somos unidos a ese cuerpo, ¿no? Versículo 13, por favor, lean ustedes. Escuchen bien, las puertas de cualquier iglesia, congregación están abiertas para todo el mundo. Quien quiera sentarse a escuchar la palabra de Dios es bienvenido, no importa cuál sea su condición. Si entrara una persona que tuviera un pecado escandaloso, digamos, ponga un ejemplo, una travesti, una persona vestida de mujer, que es algo pues ridículo, no sé cómo decirlo, ¿sí? Todavía nosotros le abrimos la puerta y se puede sentar a escuchar la palabra de Dios, claro que sí. Pero resulta que el hecho de que una persona venga no significa que esté unida verdaderamente al cuerpo, porque es que la unidad que tenemos nosotros es una unidad espiritual. A ver, ningún pastor le puede dar a usted la garantía de que usted verdaderamente sea parte del cuerpo de Cristo. Es la fe que usted tiene en Jesús, que está demostrada por un corazón y una vida arrepentida y una vida de obediencia que demuestra que usted verdaderamente está vinculado espiritualmente a ese cuerpo de Cristo. Parte de esa obediencia es estar involucrado en una congregación. Hermanos amados, no nos une la simpatía, ¿sí? A veces le decimos a la gente, ¿cómo se siente? Yo le preguntaba antes en mi vida pasada, le preguntaba a la gente que llegaba a la iglesia, a los jóvenes, ¿cómo se sienten? Uy, sí, chévere, chévere esa música, chévere, como la gente, y me imagino que chévere le habrá parecido las muchachas bonitas, y los tipos no eran tan bonitos, pero la gente que estaba ahí. Claro, ¿se identifica con qué? Tiene una simpatía. ¿Eso lo une al cuerpo de Cristo? De ninguna manera, eso es ridículo. Esa persona puede estar ahí y siempre será como burro entre las vacas, hermano. No sé si me entienden la expresión. Ahora, ¿nos une un interés personal? Cuando llegué a la iglesia siendo un joven, algún día le pregunté a alguien que nos invitó, dije, ¿y allá qué dan? ¿Allá qué le dan a uno? Yo pensaba, ¿no? Nos decían a nosotros cuando éramos niños que los protestantes venían de Estados Unidos y que tenían grandes recursos, pues resulta que eso no era cierto. Y entonces preguntamos, hay gente que viene con ese interés, tal vez no económico, pero sí un interés religioso, yo no diría espiritual, religioso. Sentirse bien identificado en una iglesia donde le levanten el ánimo cada 8 días y se sienta pues bien con su conciencia, le ayuda a calmar un poquito su conciencia, pero eso no es lo que nos une al cuerpo de Cristo, hermanos. No nos une eso tampoco. No nos une una obligación. Cuando he venido dando esta serie les he insistido y persistido y recontrainsistido y lo seguiré haciendo de que nosotros tenemos que ser una comunidad de gente que se ama, se respeta, se ayuda, se corrige. Cuando yo he insistido en eso, lo que estoy diciendo es que debe ser así, pero de ninguna manera pretendo obligar a nadie. ¿Saben por qué? Porque yo sé que esto no se puede obligar.
Tal vez con el tiempo yo pueda decirle a usted, oiga, hermano, lleva tiempo viniendo a la iglesia y veo que usted viene de vez en cuando, o hermana, ¿sabe una cosa? Yo creo que usted tal vez no se ha identificado con esta congregación. Sería bueno que buscar otro sitio donde congregarse. ¿Por qué? Porque le amo. Créeme que ya le he dicho a algunos hermanos que a veces por dificultades o porque les falta ser serios en esto, les he dicho, tal vez el problema esté en que usted no se ha identificado con esta congregación. Y sea tiempo de que usted busque un lugar donde verdaderamente tome las cosas en serio. O sea que me interesa aquí no es obligarlo, yo le estoy diciendo, es que usted tiene porque si no va a estar bajo el mal de ojo, no sé qué cosa inventarme, ¿sí me entiende? No, hermanos, esto nace ¿de dónde? Del corazón, porque dice que fuimos bautizados. Y cuando habla del bautismo, ¿se acuerda que yo se los expliqué en otra enseñanza? ¿De qué está hablando? No está hablando de bautismo en agua, ¿sí? Porque el bautismo en agua es un símbolo. ¿De qué está hablando? De nacer de nuevo. Es un milagro que Dios hace en el corazón. Entonces, qué bendición tan grande es esto, ¿no es cierto? Tenemos un vínculo espiritual que cuánto dura, es eterno. Y con esto no estamos hablando de algo poético, ni estamos hablando de algo figurado, ¿no? Estamos unidos, hermanos, y tomémonos de las manos, y no tiene nada de malo tomarse las manos. Tomémonos de las manos y todos levantémoslas y digamos, somos un cuerpo en Cristo. Sí, muy lindo, pero esto es mucho más que eso, hermanos. Ese tipo de figuras externas las puede hacer cualquiera. Pero solo el que está en Cristo verdaderamente se siente completamente unido y ligado al cuerpo. Se siente parte de él y realmente está involucrado aportando sus dones y recibiendo enseñanza y bendición para su vida. Para hacer bendición a otros, para que Cristo sea formado en su vida. Así que la unión espiritual es con quienes han sido bautizados en el mismo Espíritu. Nosotros en la iglesia no hacemos esa diferenciación, pero el Espíritu Santo sí hace esa diferenciación dentro de la iglesia. Todas las iglesias, no importa qué tan bíblicas y fieles sean a la palabra de Dios, siempre en todas las iglesias hay personas que son un remanente de gente extraña, de personas que están allí por algún tipo de interés religioso o personal, o porque simplemente están allí porque les gusta, pero no son realmente parte de la congregación, porque no son parte del cuerpo de Cristo. En toda iglesia hay ese tipo de personas. Nosotros quisiéramos como pastores que no fuera así, pero cualquier pastor que tú le preguntes, y de acuerdo a la verdad bíblica, que habla incluso del trigo y de la cizaña que crecen al mismo tiempo, que no somos nosotros los que hacemos la diferencia, sino que es Dios mismo quien se encargará de separar unos de otros. Está allí presente y esa es una realidad. Así que hermanos, somos un solo cuerpo, una unidad ante Dios. Ahora usted sabe que es así, está convencido de eso, respóndase a sí mismo. ¿O usted se siente extraño en medio del cuerpo del Señor? Y entremos a nuestro segundo punto hoy. Vamos a ver entonces cuáles las diferencias que hay entre nosotros, pero la unidad que se sigue manteniendo. Entonces, somos muchos miembros unidos entre sí. Primero hablamos de que somos un solo cuerpo, ahora hablemos de que somos muchos miembros unidos entre sí. Hay diversidad en esos miembros, hay variedad y diferencia, pero son un solo cuerpo. Amén. Y vamos a leer los versículos 14 al 17 para que veamos el primer punto de esta parte del texto. Amén. Léanlo, por favor. 14 al 17. Lo primero que yo veo es la necesidad que tenemos los unos de los otros. Cuando se toma la figura de un cuerpo, eso no está puesto al azar en la Biblia, es que verdaderamente hay una unidad orgánica, el cuerpo está vivo y se necesita. Y cada miembro es importante para poder desarrollar el cuerpo en general, ¿no es cierto? Me gusta esta ilustración porque muestra la dependencia absoluta que hay entre nosotros como cristianos. En el cuerpo se necesita cada parte, cada miembro, cada componente. Mire, los miembros se mueren si no están unidos al cuerpo, ¿no? Si a usted le amputan un brazo, el brazo no sigue viviendo, ¿no es cierto? Se muere, lo tienen que quemar y usted seguirá viviendo, pero el brazo ya no estará allí. Usted seguirá viviendo, pero su calidad de vida será diferente. Por eso los miembros son importantísimos, ¿no? Además, como les había dicho anteriormente, todos los miembros se necesitan para cumplir efectivamente su función. El cerebro
hace que podamos oír verdaderamente, aunque las orejas es lo que transmite, o los oídos, ¿no? Hasta la oreja, ¿no? Porque la oreja es la parte externa, ¿no? Tiene forma satelital, atrae las ondas, ¿no? En verdad, atrae las ondas y entra por ahí al oído, entonces la oreja necesita el oído necesita el tímpano y todo lo que hay de para allá, que usted sabe más que yo. Hermanos, no podríamos caminar porque por más de que tuviéramos piernas y no tenemos pies, no se puede andar, no se puede caminar. Y asimismo, lo que Pablo les está diciendo a los corintios y nos dice a nosotros, es que cada uno es necesario en el cuerpo de Cristo. Qué triste cuando la gente se desprecia en medio de una congregación. Yo viví eso muchos años en mi experiencia pasada como pastor. Había un tipo de unidad ficticia, basada en programas, en eventos, en inconveniencias, en simpatías. Eso no era unidad. Pero empezando porque cuando Cristo no está en el corazón no puede haber unidad de nada. Y era muy doloroso. Porque cuando se desprecia un miembro, todo el cuerpo sufre, ¿saben? Cuando tú prescindes de alguien que verdaderamente Dios ha colocado en una comunidad de cristianos, el cuerpo realmente se siente y hay una falta allí grave. Una persona puede vivir, respirar y pensar si no tiene piernas, pero sin piernas no puede caminar. Y cada parte de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo, somos importantes. Y luego les digo, por favor no me tomen esto como poesía, como una cuestión romántica de que nos necesitamos. Es que esta es una realidad absoluta que el Señor está planteando. Se lo planteaba Pablo a los Corintios y se lo plantea a la Iglesia Bíblica del Norte hoy. Hermanos, entonces lo primero es que la ilustración es un cuerpo, o sea, el cuerpo lo ilustra esta verdad, y la unidad está compuesta de varios miembros vitales e importantes para el sano desarrollo de la vida. Leamos el versículo 18 para que veamos el siguiente punto allí. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, ¿no es cierto? Entonces, número uno, los miembros son necesarios. Sin un miembro, todos salimos afectados, ¿sí? Pero también debemos recordar que Dios ha colocado cada miembro dentro del cuerpo como Él ha querido, y esto lo entiendo yo también, significa que hemos sido puestos específicamente por Dios en medio de una comunidad de cristianos. Yo le decía algo. Yo entiendo que hay situaciones extremas donde personas que están en lugares muy aislados, y yo he conocido esos casos, no tienen un lugar donde congregarse. Yo he visto esos casos y pues lo que les tengo que decir a los hermanos es que busquen la manera de relacionarse con otros cristianos verdaderos. Y que la Biblia tiene la buena noticia que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí ya hay iglesia, ¿sí? Así que no se necesita un grupo determinado, ni un lugar, ni nada. Para hacer iglesia no necesitamos ni un templo, aunque los templos son necesarios. Necesitamos tantas cosas, necesitamos estar en Cristo y estar juntos, ¿sí? Para que la iglesia se desenvuelva, ¿sí? Y entonces, eso por un lado, ¿no? Aclaro. Porque pues hay gente que le toca a veces. Pero créame que algo que yo estoy convencido es que es imposible que Dios lo haya salvado a usted y no lo lleve o no lo ubique en un lugar donde verdaderamente se vive la palabra de Dios. No creo que Dios críe o forme o dé a luz hijos espirituales para dejarlos abandonados. No creo eso. Yo entiendo que hermanos, especialmente los que han llegado a esta iglesia, muchos han dicho, hermano, busqué y busqué y no he encontrado, y me tocó en iglesias raras, en iglesias extrañas. Pero gracias a Dios llegué a un lugar donde se predica la palabra. Y no porque nosotros seamos mejores que nadie, vuelvo y aclaro, en mí no hay orgullo. Yo tenía que ser el tipo menos orgulloso del mundo, yo soy producto de la gracia de Dios. No me creo mejor que nadie. Pero la realidad es esa. Hay iglesias de Cristo y hay iglesias que parecen ser de Cristo pero engañan. Y entonces las personas llegan, ¿no? Pero hay personas que, yo entiendo esa búsqueda, pero hay personas que parece que ninguna iglesia les sirve. Llegan a iglesias donde se predica incluso bien la palabra, pero cualquier cosa es un detonante porque ya no está a su nivel. Porque ya no los satisface.
Y entonces me pregunto yo, allí está la unidad realmente, o el deseo de pertenecer a un cuerpo, a una comunidad de creyentes, donde se instruya y se alimente con la palabra, o simplemente hay un deseo egoísta de que la iglesia sea como a usted le parece, o como usted particularmente interpreta las Escrituras, en ciertos aspectos, no fundamentales. Entonces, hermanos, Él ha colocado a cada miembro de la iglesia en un lugar específico. Y cuando habla aquí, pues el contexto de Pablo en el capítulo 12 de Corintios es los dones. Él primero, antes de hablar del texto que le estamos trabajando hoy, que estamos leyendo hoy, él está hablando de los dones. Pero yo creo que no lo limitan los dones. Yo creo que los dones es de lo que está hablando y está diciendo que cada don es importante porque cada persona tiene un don y es importante que esté en el cuerpo ubicado y que Dios los colocó como Él quiso, ¿sí? No como a nosotros nos parece. Yo hace años decía un tipo de tonterías que me acuerdo, alguna vez hice un ejercicio con los jóvenes de mi iglesia y les decía, cada uno note lo que quiere ser. Decían, profeta, apóstol, evangelista, maestro. Y cada uno colocaba lo que quería hacer. Primero que todo, ese tipo de dones, que son los dones del ministerio, no son para toda la iglesia. Estos dones, hay dones espirituales, hay dones de servicio que son para toda la iglesia. Pero esos dones no eran para toda la iglesia. Esos dones son para algunas personas que Dios por su gracia se le ocurrió ponerlos a trabajar en su obra, como en el caso mío o de muchas otras personas. Pero hermanos amados, no se trata de eso. No es como a la gente le parece o qué quiere ser usted, no, es como Él quiere. Es como Él lo pone allí, lo ubica. Pero algo que yo les decía y me pareció muy importante es saber que no está hablando solo de lo que usted puede hacer en la iglesia, sino de quién es usted en medio de la iglesia. Y yo entendía que cada hermano que está en la iglesia, Dios lo colocó como Él quiso en esa comunidad, como en el caso de nosotros la Iglesia Bíblica del Norte. Y que cada persona es importante. Uno quisiera tener un grupo élite de personas que tuvieran una familia angelical. Sus hijos fueran súper espirituales y el hogar fuera un solo amor y una sola ternura y una sola dulzura entre marido y mujer. Y ojalá todos los hogares sean así. Y quisiéramos tener un lugar con gente con dones, que todos fueran teólogos. Y quisiéramos tener un lugar donde todos fueran almas benditas, ¿sí? Delicados, suaves, atentos, amorosos, desprendidos. Que los hermanos fueran supremamente generosos. Quisiéramos todo eso en medio de la iglesia. Pero saben que la realidad de cualquier congregación que enseñe verdaderamente la palabra no es esa. Porque estamos en formación. Porque Dios nos está puliendo, porque usa la misma iglesia para tratarnos a veces duro, para que nosotros entendamos que debemos amarnos. Hermano, la persona que está en la iglesia, no importa su condición, es importante. La mamá soltera es importante para la congregación donde Dios la puso, porque allí el Señor nos va a enseñar algo sobre lo que es la vida, la maternidad, sobre lo que es ministrar a ese tipo de personas que están en esa situación. Las personas que son conflictivas, nadie las quiere en la iglesia. Pero también están allí ¿para qué? Para que nosotros seamos usados por Dios para moldear su carácter, para pulirlo. Las personas que son inconstantes están allí para que nosotros como comunidad les animemos, les alentemos y les exhortemos a ser personas serias en el Evangelio. Cada persona que Dios ha puesto allí es importante. ¿Por qué? Porque no es lo que haga, sino lo que es. Lo que hace que verdaderamente podamos ministrarnos los unos a los otros. No es un lugar de gente perfecta, una congregación. Son gentes redimidas. Amén, gloria a Dios. Las personas que han caído en pecado, las personas que han luchado con tantas cosas, también están allí. Para que nosotros les ministremos, les enseñemos, les corrijemos, apliquemos disciplina y veamos la gloria de Dios a través de la restauración de esas vidas. Esas cosas no las podríamos vivir si todos en la iglesia fuéramos perfectos. Entiéndanme algo que les he enseñado en otras ocasiones. Dios va a cumplir su propósito en nosotros, pero no nos la va a poner fácil. ¿Sí entienden eso? ¿Pueden decir amén? Si no lo dice igual, después va a decir amén, tranquilo. Dios va a cumplir su propósito en nosotros, pero no nos la va a poner fácil. ¿Por qué? Porque Él no está formando hijos consentidos. Él está dice lo que decía Tito, ¿no? Purificar para sí un pueblo, o sea, para Dios. Pero miren la palabra, purificar. La acción de purificar tiene que ver mucho, y veo que a veces la Biblia lo relaciona de esa manera, con el fuego, ¿no?
con el hecho de que seamos probados. Y dice, purificar para sí un pueblo propio, un pueblo del Señor, celoso de buenas obras. Yo creo que un pueblo celoso de buenas obras no es un pueblo donde todo el mundo es supremamente legalista y nadie puede cometer un error. Creo que un pueblo celoso de buenas obras es un pueblo que ha sido junto, formado y forjado por la mano del Señor. Donde los hermanos se han aprendido a amar, a soportar. Donde los hermanos saben cuáles son sus deberes y también se ayudan y se empujan incluso a hacerlos. Esa es la comunidad que debe ser formada en nuestra iglesia y que toda iglesia bíblica, iglesia verdadera del Señor debe hacer. Amén. Hermanos, desde el hermano colaborador hasta el que hay que animar, como los que tienen problemas familiares y cualquier otra persona, todos están puestos en la iglesia con un propósito común. Y veamos otro pasaje más, versículo 19, avancemos. Léanlo por favor, versículo 19. Bien, entonces vemos, número 1, que los miembros se necesitan. Es vital cada persona en el cuerpo. Y que Dios los colocó como Él quiso. Y que nosotros no podemos seleccionar el grupo de personas que tenemos en la iglesia. Solo hay una cosa, que con la medida en que predicamos y exigimos que las personas que dicen ser cristianas, vivan la vida cristiana, tal vez algunas personas decidan o incluso nos toque hacerlas a un lado porque sean dañinas para la congregación. Eso es un caso extremo, ¿sí? Pero en general nosotros estamos aquí para seleccionar. El que nos manda la gente es ¿quién? Dios, ¿sí o no? O uno sale, hermanos, salgan a evangelizar, pero consigan gente de billete, porque necesitamos plata. Hay iglesias que hacen eso, ¿no? Vamos donde vayan a evangelizar, pero traigan gente que sea buenas personas, los que ustedes ven. No, salimos a evangelizar a todo el mundo. Y cuando llegan son salvados, pero el ser salvado no significa que automáticamente se prendió un switch y ya usted cambió completamente. Significa que Dios empieza a trabajar que su carácter y eso va a durar toda su vida. ¿Y a quién le toca aguantarse a esas personas? A todos. A la iglesia. A la iglesia. Amén. Algunos se extrañan, ¿no? Porque yo digo aguantar y toda esa cuestión. Estamos acostumbrados a esos comerciales de iglesia donde sale todo lindo, todo perfecto, ¿no? Salen las personas alegres, la familia corriendo por los campos, ¿sí? Digo, uy, yo no sé esa iglesia, eso no es la iglesia, eso es el cielo, están escribiendo del cielo. La iglesia no es así. En la iglesia hay problemas, en la iglesia hay personas que necesitan ser ministradas, gente que va a luchar con el pecado y estamos allí para eso. El Señor es tan maravilloso que quiere que seamos forjados acá, purificados, como decía Tito. Si quisiera hacerlo automáticamente lo haría y el día que nos convirtiéramos nos llevaría de una vez al cielo. Pero aquí está formando el carácter de Cristo en nuestra vida. Es necesario ese proceso. Y veamos en este que acabamos de leer, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Versículo 19. También nos habla, de el hecho de, y para que lo entendamos, miro el caso de Corinto, ¿no? En Corinto se despreciaba a ciertos miembros al compararlos con aquellos que se consideraban más espirituales entre ellos. Mire, un gran error que a veces se comete en la iglesia es que la gente empieza a comparar a las personas no conforme a Cristo, sino conforme a los demás. Y a veces tenemos esa fea maña, ¿no? Oiga, el hermano tal, ay, pero si fuera como el hermanito tal. Ay, Señor, mándanos más de esos. Pero tal persona sí ve cómo hizo las cosas y usted no puede. Y empezamos a comparar a la gente con otros creyentes, no con Cristo, ¿sí? Y resulta que eso termina siendo una cosa carnal. ¿Y en Corinto qué pasaba? Había gente que como tenía dones más llamativos, espirituales, entonces se creían superiores. Por eso hablamos de la estratificación espiritual, entre comillas, ¿no? Porque no existe tal cosa delante de Dios, ¿sí? Entonces algunos se comparaban y decían, no, es que este hermano es más importante, más necesario, ¿sí? Eso pasa en las iglesias hoy en día. Hay gente que está en la élite de una iglesia y son las personas que son necesarias para la iglesia. Pero la Biblia dice acá, todos son importantes. Algo que les decía anteriormente, es interesante que ni siquiera sabemos, por la epístola de Pablo, no sabemos cuáles eran los ancianos de esa iglesia. Lo sabía, pero ni siquiera los nombra, porque no era el punto. El punto no era hablar simplemente a los ancianos, se dirigía a los ancianos siempre las epístolas. Pero hermano, estaba dirigida a toda la iglesia, porque toda la iglesia tenía que vivir esto, ¿sí?
Hay una superioridad que divide y daña. Todo tipo de espíritu de superioridad es dañino porque es orgulloso. Pero este divide y daña la armonía en una iglesia. ¿Y cómo se camufla esa espiritualidad? No es que aquí nadie llegue, como decía Santiago, que pasaba en la iglesia ya, que algunos llegaban con anillo de oro y a esos les tenían VIP en la iglesia. ¿Sí lo han leído? Que ellos lo sentaban en las primeras bancas, ¿no? Entonces es VIP, platino y toda esa cosa como hacen ciertos eventos. Por ahí puse un artículo esta semana en el Facebook sobre eso. De acuerdo a la estratificación. No, no es así. No se hace eso porque es muy evidente, pero a veces sí hay gente que tiene un tipo de estratificación y trata de censurar a todo el mundo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no son como ellos. Mira, hay un gran peligro con las personas que estudian la palabra. Y es que no es que haya un peligro en estudiar la palabra, sino hay un peligro en el corazón que estudia la palabra. Y es que uno empieza a creerse que es mejor que los demás. Pero nadie, ningún evangélico en sus 5 sentidos va a decir yo soy mejor que los demás. Sino que empieza a decir, mire, yo estudié esto y aquí dice eso y así es. Y lo que no lo hagan está mal y están en pecado. Oh, lo he visto. Y esas personas se creen muy espirituales. Pero ¿dónde está la gracia y el amor? Yo no estoy diciendo que no defendamos la verdad. La verdad se debe defender claramente. Pero en asuntos que no son fundamentales, porque hay una doctrina fundamental y tenemos que entender que toda la doctrina es importante. Yo no quiero decir esa tontería de que hay doctrinas que no son importantes. No, toda doctrina es importante, toda doctrina bíblica. Pero quiero entender que hay cosas que, aunque lo querramos aceptar o no, va a haber una discusión eterna hasta el día en que Cristo venga y resuelva ese conflicto entre nosotros. Hay cristianos dentro de la iglesia, de las iglesias de sana doctrina, que son fieles a la teología del pacto, después les explicaré eso, y otros son fieles al dispensacionalismo. Pero uno ve en los dos bandos gente muy fiel a Cristo. Pero hay gente que dice, no, es que si usted es de la teología del pacto, es un pactista. ¿Sí? Y si usted es un dispensacionalista, entonces es un dispensacionador. Yo sé que no entienden muchos conceptos, pues después se los explicaremos, porque en eso también llevamos nosotros estudiando mucho tiempo para definir eso aquí en nuestra iglesia. Hay gente que dice, no, así no se puede hacer, la Santa Cena hay que hacerla así o asá. Y está bien que tú digas, me parece que es así, yo lo he estudiado, eso es válido. Pero cuando la gente empieza a atacar a otros dentro de la misma comunidad, porque se consideran más espirituales, ya estamos en un momento donde muchos de ese tipo de dones que se habla en Corintios no son manifestados hoy en la iglesia, pero hay otro tipo de superioridad espiritual que algunos creen tener, hermanos. Hermanos, la vida cristiana no es plana ni uniforme. Yo cuánta gente he conocido en mi vida cristiana que son, yo no sé, como tan estrictos. Yo me pregunto si son tan estrictos con su propia vida. Es una gente que yo digo, Señor, llévatelos al cielo. Son demasiado buenos, yo soy muy malo. Llévatelos, Señor. Ellos saben todo. Pero lo digo con amor, ¿no? Lo saben todo, Señor. He tenido la oportunidad de poquitas veces hablar con gente que son teólogos reconocidos. Y son gente muy humilde. Y uno ve la diferencia, ¿no? Hermanos, la vida cristiana no es plana ni uniforme. A veces la gente cree que es una regla, ¿no? Rígida. El pecado no se negocia, el pecado es pecado, pero como tratamos el pecado, la Biblia nos da pautas para hacerlo. Y parte de tratar el pecado es con gracia. No gracia hacia el pecado, porque el pecado no merece ninguna gracia, pero sí gracia hacia el pecador que se arrepiente. Las cosas son así, 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 y hermanos, no ese es el orden. Nosotros debemos saber aplicar, para eso necesitamos sabiduría, ¿sabían eso? Por eso Santiago dice que pidan sabiduría y Dios la dará abundantemente y sin reproche. Que por cierto no se lo aplique otra cosa, ¿no? Pida que el Señor dará abundantemente y sin reproche. No, dice que pida sabiduría. Eso sí le va a dar abundantemente. Lo otro no sé. ¿Sí? Pero ¿por qué necesita sabiduría? Para saber aplicar la palabra. Otra cosa que les doy una recomendación, hermanos. Ustedes deben pastorearse, porque esa es la labor de toda la congregación.
la labor no es solo del pastor, nosotros mismos nos exhortamos, nos corregimos. De eso habla también la disciplina del Señor en la iglesia, que es una manera maravillosa de que todos andemos en santidad, en santificación. Pero también entienda a veces cuando el pastor toma alguna decisión basado en la responsabilidad que tiene, que usted de pronto considerarla y respetarla, pienso yo, ¿no? Porque por alguna razón usted mismo ha aceptado ese pastoreo en la iglesia. Entonces son cosas que debemos tener presentes allí. Entonces, hermanos, en este punto vemos que no somos un solo miembro, como dice el versículo 19, o sea que no somos uniformes. Hay demasiados casos en la iglesia. La vida cristiana no es plana, ni uniforme, ni sectariamente rígida. Hay que ministrar con palabras, sabiduría y paciencia en muchísimos casos. Hay gente que tiene unos conceptos. Hace años, por poner un ejemplo, se luchaba mucho en las iglesias con el legalismo en ciertos aspectos. El legalismo siempre va a estar presente en las iglesias. Lo que pasa es que muta. Se hace diferente. Pero me acuerdo que había una gran discusión acerca de cuando yo llegué a la iglesia, cuando era un adolescente, que las mujeres no podían tener el pelo corto, porque era pecado. Entonces la mujer no puede tener el pelo corto porque es pecado. Ahora a algunos de ustedes les parece raro eso, pero eso era una cosa que estaba siempre en la mesa. Eso era claro. Eso siempre se discutía. Las mujeres, entre otras cosas, no solamente lo del pelo. No pueden tener el pelo corto porque... Y un año me puse a pensar y hablar con una persona y le decía, bueno, ¿y qué es tener el pelo corto? ¿Hasta dónde es tener el pelo corto? Defínamelo bíblicamente, porque no sé si es hasta los hombros o si es hasta acá. No existe esa definición. Y entonces le decíamos a esta persona que defendía eso, y decía, toda mujer que usa el pelo corto está en pecado. Y yo decía, sí, porque yo lo vi en la palabra. Y hay gente así todavía. Y así es. Y no me salgan con cuentos. Pero hermano, es que muéstrame un versículo que diga que la mujer no puede tener el pelo corto. Que puede tener el pelo corto. Y entonces le dijimos, en esa época una de las hijas de nuestro pastor estuvo de misionera en África. Y decía, uno de los hijos del pastor decía, hermano, pero mi hermana está en África de misionera y es que ya uno no puede andar con el pelo largo porque no hay que los matorrales y toda esa cuestión. O sea, ella está ya llevando también el evangelio junto con un grupo de misioneros acompañándolos, y entonces ella, porque tenga el pelo corto, ya es pecadora. Dijo, sí, ya quedó. Hermanos, todo esto para referirles que no estamos uniformados. Hay casos, hay cosas, directivas claras en las Escrituras respecto a cómo se deben hacer las cosas en la iglesia, pero de todas maneras tenemos que pedirle sabiduría para saber cómo tratar cada caso en particular. Hay casos de personas que han llegado a la iglesia en muchas circunstancias, como digamos el caso de los matrimonios, ¿no? Gente que ha venido divorciada, personas que están separadas. Por poner un ejemplo. Y esos casos no se pueden regir con una regla rígida. Ciertamente la palabra habla claramente que el matrimonio es para toda la vida. Y que la gente se casa para toda la vida. Y que Dios no ama el divorcio, pero también la Biblia da alguna luz sobre algunos aspectos de esto, de los divorcios y de las situaciones que están las personas antes o después de venir a Cristo. Por poner un ejemplo. Y a veces nosotros tenemos que aplicar la gracia y la sabiduría de Dios para cada caso. No podemos tomar todo como una cosa rígida. Hermanos, avanzo porque es importante que entendamos esto, lo que les acabo de decir, que no somos una cosa uniformada. Aquí hay gente que se ríe, hay gente que no se ríe, hay gente que tiene talentos, hay otros que no tienen tantos talentos. Pero todos somos parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Eso no nos diferencia, ¿no es cierto? Vamos rápidamente, versículos 20 y 21. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo, por favor. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Nuestras diferencias en el contexto de este pasaje de los dones no nos deben dividir, porque son una muestra de la variedad con la que Dios reparte su gracia. Nos recuerda cómo Dios ha salvado a todo tipo de personas diferentes y cómo nos usa para ministrarles y ser ministrados por ellos. Amén.
Entonces dice que no todos son ojo. ¿Se imaginan si un cuerpo fuera solamente ojos? Pues sería una aberración, un monstruo, ¿sí o no? Ve todo pero no escucha nada. Y aquí de manera sencilla tiene que ver mucho con lo que les dije anteriormente. Hay diversidad en esto, hermanos, somos diferentes. Eso no significa aceptar actitudes pecaminosas. Significa básicamente una cosa, que tenemos que entender que aquí nos estamos formando y que hay diferentes tipos de personas. Yo mismo como pastor sé, y una de las habilidades que debe tener un pastor es saber tratar a cada persona como se debe tratar. Obviamente todos a través de la luz de la Biblia, pero hay gente con la cual uno puede tratar de una forma y otra de otra, para llegarles, digámoslo de cierta manera. Por poner un ejemplo, hay gente con la cual yo me bromeo, ¿sí? Y bromeo con ellos, siempre dentro del respeto, ¿no? Obviamente. Y hay otras personas que yo sé que no hay ese feeling, ¿no? No, hermano, no, ya nadie le pego, no se preocupen, tranquilos. No puedo hacer eso porque hay personas con las cuales yo puedo hablar de una manera más relajada, más informal, las cosas espirituales, y hay otras personas que tengo que ser muy técnico para decírselas porque si no, no me entienden. Entonces, aquí nos está diciendo que hay variedad y que Dios reparte su gracia como quiere. Qué interesante saber que Dios salva a quien quiere, ¿no? ¿No le pasó que usted a veces tuvo algún familiar, alguna persona que dijo, uy, esa persona es tan buena gente, que solo le falta predicarle para que se vuelva cristiano? Es una almita de Dios, ¿sí o no? Y resulta que se termina siendo el más duro y el más terrible para aceptar el evangelio. Y hay personas, y a mí me ha pasado, que sinceramente, y tengo que decirlo con vergüenza, y decía, yo no le voy a gastar mucha energía porque yo no creo que esa persona... Y Dios la salva y termina siendo gente consagrada verdaderamente al Señor. Así que no es de acuerdo a nuestra simpatía, sino como el Señor quiere. Rápidamente, versículos 22 y 24, hermanos. 22 al 24, perdón. Debemos tener mucho cuidado de no menospreciar a aquellos miembros que nos parecen menos llamativos e importantes. Eso también pasa en las iglesias. Todo está conectado con lo que ya les he dicho. Hay gente que cree que hay ciertos puestos, cierta importancia. Hay gente que a veces llega a una iglesia y no es que sea espiritual, sino que es carismática. Cuando me hablo de carismática, no me estoy refiriendo a estos locos que hacen cosas raras, sino me estoy refiriendo a gente con una personalidad atrayente. Digo, yo soy el menos carismático de todos. Yo no le caigo bien sino a mi esposa. No, mentira, y a ustedes también, disculpen. Pero no soy el tipo y conocí gente que estuvo conmigo incluso trabajando y llegaban a cualquier lugar y eso de una vez ya se hacían amigos de todo el mundo y yo no podía. Porque no era mi manera de ser, ¿sí me entienden? Y a veces la gente dice, uy, ese hermano es una gran bendición. No, es una persona simplemente carismática. Pero no importa el carisma, no importa la simpatía. Cada persona en la iglesia es importante para Cristo y para la comunidad. Así que no podemos menospreciar ni valorar a las personas de esa manera. Eso le pasaba a los corintios. Yo me imagino, y usted lee, y usted ve que era haciendo un desorden todo, y había gente que profetizaba. Y les recuerdo que eso ya de profetizar, eso ya... No me vengas a salir con eso aquí. El que profetiza aquí es el que predica la palabra fielmente. Eso es profetizar, ¿se me entiende? Hoy en día. En ese momento no estaba el canon completo y había gente que profetizaba porque traía un mensaje de Dios revelado en ese momento, cuando todavía la Biblia no estaba completa, digámoslo así, que es la palabra profética más segura, dice Pedro, ¿sí? Gracias a Dios que ya no necesitamos profetas, sino que tenemos la Biblia. Usted quiere que Dios le hable, no tiene que salir por allá a buscar a ver donde hay un congreso, donde hay un profeta, sino tiene que abrir su Biblia para que Dios le hable, ¿sí o no? Como decía anteriormente, en otra ocasión dije, hay gente que busca escuchar a Dios en todo lado menos en la Biblia, ¿sí? Y en la Biblia es donde Dios habla. Pero hermanos amados, era un desorden, ¿no? Y Pablo el último les dice, oiga, ese pasaje está ahí, ¿no? Donde les dice, hágase todo decentemente. Me imagino todo chicaneando con su don de profecía y se paraban. Y ya no era profecía, me imagino que simplemente hablaban por hablar. Y el Señor dice esto. Y eso yo lo conocí. Eso yo lo vi. En mi experiencia pasada como pastor.
Tal vez no tan desordenado, pero a veces lo vi en ocasiones. Y se paraba, y esto, y el Señor dice, y el Señor dice, no, pero el Señor también mandó a decir. Y la gente se entusiasmaba, y todos decían, ¿y entonces qué pasaba aquí? Pablo por eso le está diciendo, no, eso no pueden pensar que son superiores de ninguna manera. Todos los miembros son importantes. Hermano, a veces llega la gente y dice, esta iglesia es maravillosa porque es una iglesia llena de jóvenes. Y yo digo, pues chévere que haya jóvenes en una iglesia, pero ¿acaso las personas ancianas o las personas de mediana edad no son importantes? Porque siempre que llega un predicador a alguna iglesia, decía eso, yo me acuerdo. Esta es una iglesia llena de jóvenes, qué bendición. Y no va a ver que todos esos jóvenes están más perdidos que quién sabe qué, pero igual están ahí. Ahora, queremos jóvenes en la iglesia, por supuesto, pero queremos a todo el mundo. Nosotros no seleccionamos, le predicamos a todas las personas. Dios es el que añade a la iglesia y le damos la bienvenida a todas las personas que vengan. Amén, hermanos. Amén. Pero en ese sentido, hermanos amados, esto pasaba con ellos. Y así como uno cuida del cabello y la piel, ¿por qué cuidamos del cabello y la piel? Porque son notorios, ¿no es cierto? Uno se peina, bueno, algunos no. Pero uno se peina porque uno no quiere salir despelucado, ¿no es cierto? Bueno, yo no soy el que se peina mejor, una vez les aclaro. O uno, digamos, se arregla la piel, ¿no es cierto? Porque, bueno, ¿cómo se arregla la piel? Tienen tratamiento, especialmente las mujeres, los hombres no somos tan así. Pero las mujeres porque quieren lucir bien, y está bien. Pero digamos, hay miembros que son mucho más importantes incluso que eso, pero no son notorios. Usted sabe cómo luce su rostro y su cabello porque se ve en un espejo todas las mañanas. Pero ninguno de nosotros se conoce un riñón, ¿no es cierto? A menos que haya ido a rayos X. Y ni siquiera así lo conoce porque lo está viendo en una pantallita y en blanco y negro. Pero ¿saben qué importante es el riñón? Los riñones en el cuerpo humano son los que purifican la sangre y desechan todo por la orina. Usted podría vivir sin cabello, disculpen a los hermanos. Usted podría vivir sin cabello. Pero usted no podría vivir sin riñones. Sin embargo, la gente gasta miles de pesos al año, yo diría algunos hasta millones, por cuidar que su cabello o su rostro. Pero, y sí lo sabemos nosotros, especialmente con el mal comer que tenemos, que no sabemos comer en nuestros países, que no cuidamos a veces nuestros órganos internos, ¿no es cierto? Entonces es la misma semejanza. En la iglesia no puede haber desprecio por nadie. Mire, si una persona lleva 30 años en el Evangelio y le sirve a Cristo con pasión, esa persona ante los ojos de Dios es igual a aquel que lleva 10 minutos de haber sido salvado. Si es que verdaderamente fue salvado, obviamente. Es exactamente igual. Claro, eso no es válido para ejercer un ministerio, porque la Biblia dice que los neófitos no. Pero sí es válido para saber que ellos no están en una certificación diferente. El hermano que lleva 30 años en el Evangelio, gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Él podría decir, bendito sea el Señor, que no sé cómo llegué 30 años, pero aquí estoy. Y el que lleva 10 minutos tiene que decir lo mismo, porque la misma gracia lo salvó. Entonces aquí no podemos nosotros estratificarnos, ni pensar que hay unos mejores que otros. Y leamos el versículo 25 y 26 para ya ir terminando, por favor. Hermano, la palabra dice aquí que estamos interconectados. En nuestra vida cristiana todos triunfamos o todos sufrimos. Es una realidad. Dependemos de la comunidad. Digamos, les digo una cosa, esta iglesia existe y esta iglesia ha logrado algunas cosas por ustedes, no por mí. Yo soy uno más trabajando al lado de ustedes como pastor. Porque la gente está acostumbrada a pensar, la iglesia de tal pastor, mire, ese es un hombre de visión, de éxito, logró, hizo la estrategia, organizó la iglesia, hizo tanta... Un hombre de proyección. Y lo citan y lo llaman y le pagan para que den conferencias. Y eso es una locura. Por eso el día que fracasan también todo el mundo le cae encima. Eso no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es que si una iglesia fracasa es porque sus miembros fracasaron. No el pastor necesariamente, porque el pastor está allí y el pastor puede que el día de mañana no esté.
¿Sí entienden por qué necesitamos ser miembros de una iglesia? Léase las cartas a Apocalipsis. El Señor allí dice que envía la carta al ángel, que muchos dicen que es el pastor de la iglesia y está bien, pero se refiere a los miembros. Y dice, te felicito por esto, no por lo que el pastor hacía, sino por lo que sus miembros hacían, porque todas esas cartas, a excepción de la iglesia de Filadelfia, que era la única que no le reprochaba nada, pero el resto tenía cosas que reprocharle, pero el Señor siempre empezaba diciéndoles, te felicito por esto, porque algo bueno tienen que tener. Y les decía, te felicito por esto. Pero no le decía, pastor, ángel de la iglesia, ungidísimo del Señor. Has hecho las cosas tan bien que te... No, él decía, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Los felicito por esto, han hecho esto bien, pero tengo contra ustedes estas otras cosas. Y se lo está diciendo ¿quién? A toda la iglesia. Por eso las personas que vienen y no se identifican con la iglesia, pues los amamos, pero ¿cómo podemos saber si son de parte de la iglesia? Si no te has identificado con ella. ¿Sabes qué vas a hacer tú? Uy, sí, el Señor nos felicita. Eso es como los partidos de fútbol, ¿no? Cuando gana Colombia, ¿quién gana? Ganamos todos, ¿no? Yo escuché, a mí me parece tan ridículo eso. Yo digo, ¿ganamos qué? Pues es un momento de alegría, pero ganaron los jugadores. Ellos van a ir a mejor equipo, van a tener mejor eso. A mí eso no me cambia la vida para nada. Si Colombia clasifica al mundial o no, eso no importa. Pues yo quiero que clasifique, ¿no? Pero les voy a decir que eso a mí no me cambia la vida para nada. Se la cambiará a James, ganará más plata y bien por él. Pero a mí eso no me pone, ni me quita ni me pone. Hay una alegría nacional. ¿Cuál alegría nacional? ¿Sabe cuánta gente está muriendo de hambre cuando Colombia gana? ¿Y cuántos borrachos están usando esa excusa para destruir sus hogares? Eso no tiene nada que ver. Pero así son la gente, ¿no? Así es la gente. Ay, ganamos todo Colombia. Y cuando Colombia pierde, ¿qué? Perdieron ellos y perdió el técnico, sobre todo, ¿sí o no? A veces pienso que la gente cuando tiene un compromiso con su iglesia es así. Esta iglesia es ungida. Sí, yo voy allá, yo pertenezco a esa iglesia. Esa iglesia está muy bendecida. Uy, sí, estamos allá. No, esa iglesia está en un momento difícil. Sí, es que yo sabía que algo pasaba allá y por eso yo no volví. Así son, así son. Así son. Se los hablo con 26 años de experiencia y basado en la Escritura. Hermanos, yo siempre escuché este pasaje, ¿no? Como tan romántico. Si un miembro padece, todos padecen. Si uno triunfa o si uno se alegra, todos se alegran. ¿Saben dónde se vive eso? En ningún lugar. O sea, solo en una iglesia donde verdaderamente se viva la palabra, donde el Espíritu Santo los haya llevado a una madurez, eso se vive. De resto no. Uno encuentra a veces en las iglesias personas que se alegran de la desgracia de otros. Yo lo viví. Qué triste es eso. No son iglesias de Jesucristo esas. Donde la gente se alegra. Ah, este le fue mal. Ay, sí, porque el Señor ahí está demostrando que yo sí. Y uno decía, ¿qué? Y otro se alegra. Uy, el hermano consiguió carro. ¿Quién sabe qué está haciendo ese hermano? Hay que investigarlo. ¿No hay gente así? Uy, no, le falta humildad. Hermano, alégrate. Pero eso no se puede vivir sin unidad espiritual. Por eso la unidad espiritual no es algo que se consiga de la noche a la mañana. Cuando yo le puse ese nombre a la iglesia, que me lloraron los muchachos, ¿no? Que comenzaron, Hermandad, la Iglesia Bíblica del Norte, Hermandad Cristiana. Yo sabía que eso de Hermandad Cristiana, eso es un proyecto a largo plazo. Yo sabía que eso no se consigue de la noche a la mañana. Porque ciertamente sí hay hermandad espiritual en los que han nacido de nuevo, ciertamente, pero que se viva, que sea palpable, que estamos abnegados como para alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran, es un proceso de madurez que va a durar años para que así sea. Y no va a ser en todos, va a ser en los que verdaderamente son miembros del cuerpo de Cristo y se identifican con su iglesia. Hermanos, a eso queremos llegar. A eso queremos llegar. Una realidad que es evidente en la medida en que juntos maduramos, nos compenetramos y somos ministrados en la iglesia del Señor. No se lamente, a veces uno dice, ay hermano, es que mire, yo trato de unirme con los hermanitos, pero hermano, téngales paciencia, ámelos.
Es que uno se cansa de gente que exige eso. Me parece tan ridículo cuando la gente dice, no, a mí en la iglesia no me quiere. Hermano, ¿por qué tenemos que quererte si el que tienes que amar eres tú? El que tiene que amar eres tú. Ama. Que seguramente no ves el amor de los hermanos porque estás tan centrado en ti mismo y eres tan egoísta, buscando que la gente te reconozca, te llame, te busque, te abrace, te apapache. Ama, hermano, madura. La madurez cristiana y espiritual no se nota en que usted ande 3 centímetros por encima del piso y haga así y la gente se caiga. Eso es mentira. La madurez espiritual se demuestra en esto, en que tú amas a los que son difíciles de amar. Pablo lo hacía. Pablo decía, ¿cuántas veces decía, usted dice que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, decía Pablo. Me duele amarlos, pero tengo que hacerlo. Ahora, ¿dónde se puede vivir eso? Solo se puede vivir esto en una comunidad que tiene definida quiénes son sus miembros comprometidos mutuamente en la fe. Yo respeto, yo entiendo que para uno ser salvado no tiene que pertenecer, o sea, ser miembro de una iglesia local, no. Pero me cuesta mucho pensar que uno sea miembro del cuerpo de Cristo y no sea miembro de una iglesia local. Y no me estoy refiriendo a papeleo, ni firmas, ni nada de esas cosas. Me estoy refiriendo a que usted verdaderamente se identifique y se comprometa públicamente con la iglesia a ser parte de ella. Y diga, aquí estoy, hermano, soy cristiano. Y sabe una cosa, voy a andar con usted hasta el final. Hermanos, ámenme, sopórtenme, yo también lo voy a hacer con ustedes. Corríjame cuando me vean mal. En pecado, hágame en ese favor, porque es que yo no me quiero ir al infierno. Yo quiero ir y glorificar a mi Padre. Así que pasa y dices, amén, así lo hago, me comprometo. Como cuando uno se casa. El día que mi esposa se enferme, ¿yo cómo la voy a dejar? Si es que un día yo me fui allá con cara de galleta, contento, el día que el pastor nos casó. Y a veces la gente no medita en eso, ¿no? En salud o enfermedad, en todo lo que la vida da y todo lo que quita. Ese fue mi pacto con ella. Fue mi pacto con Dios hacia ella. Yo estuve comprometido. Y el día que cuando uno se casa, en las buenas y en las ¿qué? En las malas, delante de Dios. Hermanos, énfasis en Cristo siempre me gusta hacer. ¿Saben una cosa? Este es el cuerpo de Cristo, la gente que le costó sangre preciosa al Señor. No tenemos derecho a dividirlo, ni a maltratarlo, ni a descuidarlo. Hay de aquellos que se atrevan a sembrar cizaña entre hermanos. Hay de aquellos que, siendo una verdadera iglesia de Cristo, se levanten para golpear a los que son hijos de Dios, para traer confusión. Hay de aquellos, eso lo dice Efesios, que se presten para hacer caer en pecado a uno de sus hijos. Hay de aquellos. Porque este es el cuerpo comprado por sangre preciosa y es la novia hermosa de Jesucristo. Cada uno de los que son salvados por su gracia. No tenemos ningún derecho a maltratarlo ni a descuidarlo. Hermanos, tenga eso en su corazón y transmítalo a la iglesia. Al final Pablo termina en el versículo 27 diciendo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular somos miembros. Que esta palabra le alimente el corazón, hermano. Que usted se arrepienta de lo que tenga que arrepentirse y que confíe verdaderamente en que Dios lo ha unido al cuerpo y usted es nutrido a través de él. Cierren sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Padre Santo y Dios bueno, gracias, Señor, por esta comunidad. Gracias por cada hermano que ama esta iglesia y gracias por cada hermano que está con nosotros, que es parte de esta iglesia, de esta comunidad, hermanos. Gracias, Jesús, por cada persona que has salvado en esta congregación. Señor, no tenemos palabras para expresar tanta gratitud porque
Cada vez que alguien nace de nuevo nos está regalando un miembro, un hermano, un hermanito, parte de esta familia, Señor, espiritual. Amado Dios, haznos conscientes de la importancia que tenemos cada uno de nosotros de ser ejemplo a la comunidad, a los hermanos en la congregación. Que incluso cuando nosotros nos portamos mal y hacemos pecar a otros, Señor, estamos siendo instrumentos de división y de traer ruina a tu cuerpo, Señor, y no tenemos derecho a eso. Perdónanos, Señor. Danos un corazón arrepentido, sencillo, humilde. Oro por tantos que están acá, Señor, que aún no han entendido esta verdad. Aquellos que aún no tienen a Cristo, para que les concedas esa salvación, esa vida eterna, mi Señor. Que busquemos la comunión y que busquemos la bendición los unos con los otros, Señor. Que seamos muy bendecidos, mi Señor amado, para bendecir a otros, no para comernos esa bendición, Señor. Danos gracia para entender y para vivir. Y sabes que, Señor, mata nuestro orgullo. Mata nuestro orgullo, por favor. Que es la peor de todas las maldiciones en nuestra vida. Danos un corazón unido al cuerpo, Señor. Te lo pido en esta mañana y confío en que tú has hablado a tu iglesia, Señor, porque es tu palabra la que ha sido expuesta. Amén.